Hoy quiero hablarles acerca de una palabra que nunca se encuentra en el Antiguo Testamento, pero lo encontramos con frecuencia en el Nuevo Testamento. Esto significa que es una palabra distintiva del Nuevo Pacto. Y te sorprenderá saber cuál es. Es la palabra tribulación. ¿Habías pensado en esa palabra del Nuevo Pacto? Siempre pensamos en Nuevo Pacto como vencer el pecado, vencer a Satanás. Pero aquí hay una palabra que no se encuentra ni una sola vez en el Antiguo Testamento, el cual es 3/4 partes de la Biblia. Porque esa era la forma en que Dios guiaba a los israelitas. Los israelitas tenían lo que es llamado salud, riqueza, evangelio. Era una buena noticia para ellos. El evangelio significa buenas noticias. Y la condición era que obedecieran los mandamientos de Dios. Deuteronomio 28. Y este es el ejemplo del evangelio de salud y riqueza. Si me obedeces, te haré salud y te haré riqueza. Hay una cosa más que dice allí que los predicadores hoy no dicen. Te voy a dar muchos hijos. Pero hoy casi no predican esa parte. Pero sí todo lo demás. Este era el evangelio del Antiguo Pacto. Si no me obedeces, serás pobre y estarás enfermo. De eso trata Deuteronomio 28. Eso no es el Nuevo Pacto. Y no hay tribulación en el Antiguo Pacto en absoluto, ni siquiera una palabra. Pero cuando se trata del Nuevo Pacto, Jesús habló acerca de la tribulación como una de sus principales señales de su segunda venida. El engaño y la tribulación. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 24, donde los discípulos le preguntaron a Jesús específicamente. Él le dijo a ellos en el verso 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y eso ocurrió cerca de 40 años después de que Jesús lo dijera, cuando los soldados romanos vinieron y destruyeron todo el templo. Pero le preguntaron entonces, ¿cuándo será esto? Es decir, ¿cuándo será destruido este templo? Segundo, ¿cuál será la señal de su venida y del fin de los tiempos? El final de los tiempos será cuando Jesús regrese, particularmente en este tiempo. Entonces ellos le hicieron estas dos preguntas. ¿Cuándo será destruido este templo? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el final de los tiempos? Y mucha gente piensa en las cosas mencionadas en los versículos 6 y 7. Guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hambres, pestes y terremotos. Estas son las cosas en las que la mayoría de gente piensa, pero eso solo se menciona en 2 versículos. Pero hay 2 cosas que Jesús menciona frecuentemente en respuesta a sus preguntas, y era el engaño. En el verso 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Eso significa que vendrán en el nombre de Jesús y dirán que yo soy el Cristo. Ellos dirán que así es, que Jesús es el Mesías, y entonces te engañarán. No significa que alguien se levantará y dirá que yo soy Jesucristo. ¿Quién sería engañado de esta forma? Si ven, aquí no hay ninguna coma invertida. No hay comillas en el lenguaje original. Muchos vendrán en su nombre diciendo que Él es el Cristo, diciendo que vienen de parte de Cristo, pero os engañarán. Estos son predicadores cristianos que no están diciendo que ellos mismos son Cristo. Ellos dicen que Jesús es el Cristo, pero te engañarán, porque vienen en el nombre de Jesús. Y luego más adelante menciona de nuevo el engaño. Y luego dice, oirán de guerras y rumores de guerras. Y vemos mucha maldad. Y ya sabe, los terroristas, suicidas, gente siendo asesinada.
Eso va aumentando cada día. Pero dice en el versículo 8, estos solo son el comienzo de los dolores de parto. Este acontecimiento Jesús lo compara con el nacimiento de un bebé. Y cada mujer que ha sido madre sabe que antes de que nazca el bebé, pasa por un tremendo tiempo de dolor antes del parto del bebé. Y esto es lo que Dios le dijo a Eva que tendrían que pasar las mujeres antes de tener sus hijos. Y eso se llama dolores de parto, antes de que nazca el bebé. Pero aún así las mujeres quieren tener a sus bebés, porque saben que ese dolor solo será por un corto periodo de tiempo. Pero ella quiere tener a su hijo. Después de eso, todo va a ser una gran alegría y un gran placer por el resto de su vida. Así que este ejemplo de este periodo corto de dolor de parto que una madre está dispuesta a pasar, porque ella sabe que después de eso tendrá a su hijo y para siempre será una tremenda alegría para ella. Entonces Jesús dice más adelante que ella se olvida de sus dolores de parto cuando el bebé nace. Así que la venida del Señor y esta nueva era se compara con el nacimiento de un bebé y un nuevo desarrollo, pero todo irá aconteciendo como un periodo de dolores de parto. Y dice que habrá hambruna, terremotos, guerras y rumores de guerra, y todo va a ser solo el comienzo de esos dolores de parto. Y luego, ¿qué va a pasar después de esos dolores de parto? Recuerda que el dolor de parto cada vez es mayor. Así que entiendo que las madres, antes que el bebé nazca, gritan, lloran, antes que el bebé nazca. Pero saben que después de ese sufrimiento van a tener al bebé. ¿Por qué? Porque un bebé trae mucha alegría. El primero trajo tanta alegría que dicen, no quiero parar con eso. Esa es la actitud que Jesús dijo que debemos tener a medida nos acercamos al final. Porque aquí continúan esos dolores de parto. Porque una nueva era va a nacer. Entonces nos entregarán a tribulación. Esta es la primera vez que sale esta palabra en la Biblia. Dolores de parto. Tribulación para los hombres, no tribulación de Dios. Hay pocos versículos, creo que solo 2 en la Biblia, que habla de la tribulación que viene de Dios. Creo que es en Romanos y Apocalipsis capítulo 2. Pero en las otras partes donde se menciona tribulación, siempre es tribulación para los hombres. ¿Cuál es la diferencia entre la tribulación para los hombres y la ira de Dios? La ira de Dios es la ira contra el pecado. Y la tribulación casi siempre es dada para los hombres. Y en las dos partes donde se menciona la tribulación que viene de Dios, es como un periodo de castigo por alguna forma pecaminosa en que alguien vivió. Y eso es una cosecha de lo que ha sembrado. Como lo dice en Gálatas 6, que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso no es la ira de Dios, ni esas dos referencias de Romanos 2 y Apocalipsis 2. Pero la tribulación a lo largo de las Escrituras generalmente se refiere al hombre molestando a los cristianos a causa de su fe. Al hombre persiguiendo a los cristianos a causa de su fe. Esto es lo que tenemos que entender claramente. Ellos los entregarán a tribulación y los matarán. Esos son los dolores de parto. Por eso los primeros cristianos estaban dispuestos a que los mataran cuando los arrojaban a los leones o eran quemados en la hoguera. Dijeron, estos son dolores de parto. Un bebé va a nacer. Pregúntale a una madre, ¿estás dispuesta a pasar por esto o no quieres un bebé? Sí, ella está dispuesta a pasar por eso. Quiere el bebé. Esa es la actitud. Estos son los dolores de parto que marcará el comienzo de una nueva era. El reino de Dios en la tierra. Los matarán, y escucha bien esto, ¿y serán odiados por algunas naciones? No, serás odiado por todas las naciones sobre la faz de la tierra, por causa de mi nombre. Ahora, algunas naciones en los viejos tiempos solían ser llamadas naciones cristianas.
Ellas ahora ya no se llaman naciones cristianas porque no se comportan como cristianos. Antes se llamaban naciones cristianas porque había un alto porcentaje de personas en esos países que eran cristianos, al igual que un alto porcentaje de la India son hindúes. Así que un gran número de naciones occidentales eran cristianas. Hoy no. Hoy la mayoría son ateos. Incluso ellos se llaman cristianos del antiguo pacto o cristianos nominales. Incluso aquellos que han nacido de nuevo, en su mayoría son cristianos de la antigua alianza, por lo que no son realmente de la nueva alianza. Hubo un tiempo que eran llamadas naciones cristianas, y entonces en aquellos días esas naciones no perseguían a la gente por la fe cristiana. Pero hoy eso ha cambiado. Incluso en esos países las cosas han cambiado. Si una persona defiende sus convicciones, por ejemplo, algo tan simple como un secretario judicial, él se niega a firmar un certificado de matrimonio entre dos hombres. Alguien hizo eso en un país occidental. ¿Y sabes lo que pasó? Fue encarcelado porque el Tribunal Supremo dijo que dos hombres pueden casarse. Y esta persona estaba firme en su convicción cristiana. Este es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos. Hubo otro caso de un panadero cristiano que se negó a hacer una tarta para un matrimonio de dos hombres. Él dijo, yo no voy a celebrar este tipo de cosas. Y el tribunal le condenó a pagar una multa enorme. Y él tuvo que cerrar su tienda porque defendió a Cristo. Y es increíble, y esto puede pasar en este país. Así que las llamadas naciones cristianas ya no son cristianas. Serán odiados en todas las naciones por causa de mi nombre, por defender a Jesús. Y luego de estas pequeñas tribulaciones, gradualmente llegará a cosas mayores, encarcelamientos, y esto es lo que pasó con esa persona. Y pueden ser cosas peores por causa del Señor. Y eso puede pasar en este país también. No creo que solo sea del tipo de países que son predominantes no cristianos y de la religión. Cuando Jesús dijo que de todas las naciones seréis aborrecidos, la tribulación en las naciones va a ir aumentando. Y finalmente el propósito es que sean asesinados. Versículo 9. Y cuando comience la tribulación en los últimos días, recuerda la pregunta del principio. ¿Cuál será una de las señales de su venida? Y no hablo mucho de terremotos y hambrunas, pero habla más acerca de la tribulación. En ese momento muchos se apartarán de la fe. Y eso va a suceder. Muchos se apartarán, no uno o dos. Ellos van a negar al Señor, así como Pedro. No, yo no lo conozco. Ellos no dirán que Jesucristo es el Señor. Incluso estarán dispuestos a decir o a mencionar el nombre de otro para salvar sus vidas. Tú sabes que Mesac, Sadrach y Abednego, en la historia de Daniel, como no se inclinaron ante el ídolo, serían arrojados al horno de fuego. Nosotros hicimos un drama donde ellos decían, digamos que este es Dios. ¿Qué importa si te inclinas? No lo hacemos de todo corazón. Y luego confiesa a Dios este pecado. Él te perdonará y salvarás tu vida. Pero ellos dijeron que no. Es como enseñarle a un niño que haga trampa en el examen y después le pida perdón a Jesús. Y así aprobará. No se hagan ilusiones con esta idea. Lo que quiero decir que ese no es el camino, porque entonces van a negar al Señor. Y así muchos se van apartando porque no quieren pagar el precio. Incluso en una pequeña cosa como en una oficina, donde no obtendrás un ascenso si defiendes a Cristo. Y por eso algunos cristianos no quieren que las personas sepan que ellos son discípulos de Jesús. Los que no son cristianos no tienen miedo de ser conocidos como no cristianos. Tienen una marca en la frente que demuestran que no son cristianos. Ellos tienen calendarios cerca de su mesa con imágenes de algún ídolo. Y también he visto a muy pocos cristianos que tienen pegado en su pared algún versículo cerca de su mesa y se avergüenzan de eso. Estos son los que se alejarán. Se avergonzarán de ser vistos llevando una Biblia.
Y estas son pequeñas cosas. Recuerdo cuando estaba en la Marina, yo no podía predicar abiertamente, pero siempre quise que en cualquier barco que estuviera o en cualquier base naval donde quiera que trabajara, y aunque no pudiera predicar abiertamente, siempre quise que la gente supiera que soy cristiano. Así que tenía una Biblia en mi mesa, algunos folletos cristianos. Tal vez no tenía calendarios con versículos, pero si lo hubiera tenido, lo hubiera colgado. Y nunca pude predicarle a nadie, pero en mi pequeña oficina tenía todo eso en mi mesa. Y hubo gente que se ofendió. Hubo gente que me llevó ante el comandante oficial por todo lo que hice. Y yo digo, está bien. En esos días yo tenía 23 años y es donde Dios me dio una espina dorsal espiritual y me preparó para el ministerio que tenía para mí, para que yo defendiera la verdad. Y creo que a muchos de ustedes, jóvenes, Dios los está preparando ahora. Si te encuentras en pequeñas tribulaciones en tu oficina, si pasas tribulaciones en estas pequeñas cosas y permaneces fiel ahí, Dios te llevará a niveles más altos de tribulación, donde podrás ser un gran testigo de Cristo. Y tal vez un día, si es la voluntad del Señor, y sería un gran honor, si te martirizan por la causa de Cristo. No hay mejor ni mayor manera de morir. Yo no quiero morir de viejo con cáncer. Prefiero un día ser un mártir por Cristo. ¿Y tú no quieres eso? Y dice, y no solo se alejarán, sino que se entregarán unos a otros. Ellos se juntarán con gente anticristiana y dirán, te daré sus direcciones y números de teléfono para que puedas localizarlos. Harán eso para salvar sus propias vidas. Eso es lo que dice, se entregarán unos a otros. Y en el versículo 10, se odiarán unos a otros. No solo se trata de los no cristianos odiando a los cristianos. Serán cristianos odiándose unos con otros. Cristianos llevándose unos a otros a los tribunales. Y eso ya ha acontecido. Así que va a suceder más porque no son fieles al Señor. Y estas pequeñas cosas son las que nos van a ir preparando para algo más grande. Y es un gran honor ser llevado a los tribunales por causa de Jesús. Jesús mismo fue llevado a juicio por los religiosos. Es un honor perder un ascenso en un trabajo por seguir a Jesús. Es un gran honor si algún cliente no acepta el producto que le intentas vender o te toca perder tu reputación como un gran vendedor. Solo porque eres cristiano. No digo que deberíamos ir por ahí predicando abiertamente, pero no deberías avergonzarte de que las personas sepan que eres cristiano. Y sobre todo si tienes un nombre no cristiano y la gente piensa que eres hindú. No dejes que se salgan con la suya. Hazles saber que eres cristiano, porque no hay otra manera. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso pasa hoy en día en la televisión. En todas partes del mundo ahora en la televisión cristiana hay falsos profetas. Y el 90% de ellos enseñan el antiguo pacto. Y cómo pueden ser ricos, cómo pueden estar sanos. Y a predicar que Jesús vino a darnos riqueza y salud. Pero en verdad, Él vino a darnos riqueza espiritual y salud espiritual. Y también hijos espirituales. Así es como leo Deuteronomio 28. Lo convierto al lenguaje del nuevo pacto. Riqueza espiritual, salud espiritual, hijos espirituales y ninguna enfermedad espiritual. Así leo Deuteronomio capítulo 28. Pero estos lobos no lo leen así. Falsos profetas dirigiendo y engañando a muchos. Principalmente porque quieren su dinero. Encontrarás muy pocos predicadores que no hacen colectas. Jesús nunca hizo una colecta en toda su vida. Los apóstoles tampoco. Y nunca aceptaron dinero después de hacer una oración de sanidad. ¿Ven la diferencia? Estos son los falsos profetas del día de hoy. Pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Y es muy importante distinguir entre los dones y los frutos. Los falsos profetas pueden tener dones, pero no tendrán frutos. Vamos a Mateo capítulo 7 y miremos lo que Jesús dijo ahí. Al final del Sermón del Monte, Él dijo, este camino es estrecho y muy pocos lo encontrarán. Mateo capítulo 7, versículo 14.
Y seguido de eso dice, cuídense de los falsos profetas. Significa que los falsos profetas no predican el sermón del monte. Si vas a una iglesia donde no predican el sermón del monte, está llena de falsos profetas. Y eso está pasando en la televisión cristiana. Ahí no escuchas que hablan contra los pensamientos sucios, la ira, el amor al dinero. Estas son las cosas mencionadas en el Sermón del Monte, la ansiedad, pero todo esto no lo mencionan porque ignoran este camino estrecho. Estos son falsos profetas y los conoceréis en el versículo 16, por sus frutos. De nuevo, en el versículo 20, serán conocidos por sus frutos. Dice mucho de los dones. Los dones se mencionan en el versículo 22. Los que echan fuera demonios, los que sanan a los enfermos, los que hacen milagros, profetizan. Ellos son enviados al infierno porque hay pecado en su vida. Hay una diferencia entre fruto y don. Y allí se ven los falsos profetas. Esto muestra que los falsos profetas pueden tener dones, pero ellos van a ir al infierno a causa del pecado. No predican la santidad porque ellos mismos no son santos, porque es por sus frutos. Pero el fruto del Espíritu Santo es la marca de un verdadero profeta. Los dones del Espíritu, un verdadero profeta los puede tener, pero un falso profeta también puede tenerlos. Así que no los podrás distinguir por sus dones. Y nunca evalúes a un hombre por sus dones espirituales. Nadie que predica en este púlpito debe ser evaluado por su capacidad de predicar. No me evalúen por mi capacidad de predicar, porque es un don. Y Dios puede dárselo a otros. Es por el fruto que da su vida, particularmente en la actitud hacia el dinero. Esa es una de las pruebas más claras, y la actitud que tienes hacia las personas pobres. Los falsos profetas solo se juntan con personas ricas, con los peces gordos, los obispos y los cardenales. Entonces va a haber una tremenda cantidad de pecado. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor por Jesús se va a enfriar cuando haya mucho pecado en el mundo. Y tú puedes preguntarte, ¿amas hoy más a Jesús que el día que te convertiste? ¿Por qué tu amor por Jesús hoy es menor que cuando empezaste a ganar más dinero? Y tal vez hoy ganas 5 o 6 veces más de lo que ganabas cuando estabas recién convertido. En aquellos días eras pobre y amabas más a Jesús y no tenías muchos bienes en este mundo. Pero ahora tienes mucho dinero, tienes tiempo para ir a muchos restaurantes. Antes no podías ir a un restaurante ni siquiera una vez al año, pero ahora vas todas las semanas. Porque tienes mucho dinero para gastar. Es tu dinero, es verdad. Y como no es el dinero de Dios, puedes gastarlo como quieras. Tu amor se ha enfriado y no te das cuenta. Ahora no tienes tiempo para estudiar la Biblia. En aquellos días no tenías internet. Ahora tienes internet y ya no tienes tiempo para estudiar la Biblia. Antes no mirabas una película. Ahora hay muchas películas interesantes que ver. El amor de muchos se enfriará, porque el pecado va a aumentar en todo el mundo. Y no va a ser el pecado grave del adulterio o del asesinato. Satanás es muy sutil. El diablo hará que el pueblo de Dios se comprometa y pierda su amor por Jesucristo. Si amas a Jesús, querrás pasar tiempo con Él. Cuando un chico y una chica se enamoran, quieren pasar todo el tiempo juntos. Cuando amamos a Cristo con todo nuestro corazón, queremos pasar tiempo con Él. Queremos conocer su palabra, queremos conocer sus caminos. Pero si quieres pasar más tiempo en internet o viendo películas más que estar con Jesús, sabrás dónde está tu corazón, porque tu amor se ha enfriado. Y cuando el amor por Cristo se enfría, el amor mutuo también se enfriará. Se ofenderán y lastimarán con facilidad. Sí, así será en los últimos días. Yo decidí hace muchos años que nunca me ofenderé. Nunca, no importa lo que alguien haga o lo que no haga, o lo que alguien diga o lo que no diga. Yo soy el que decido que no me voy a ofender. Si te ofendes es por causa del orgullo. Muchos se ofenderán. Pero en el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y yo quiero ser salvo. Y aquí dice que puedo ser salvo si persevero en amor a Jesús y en amor por los demás. Y yo quiero hacer eso. Quiero perdurar en ferviente amor por Jesucristo y que cada vez vaya creciendo. En otras palabras, quiero amar hoy a Jesús más de lo que lo amé hace 56 años, cuando entregué mi vida por completo a Cristo por primera vez. Mucho más. Quiero ir en la dirección correcta.
La Biblia dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora. La luz brilla y brilla hasta que el día es perfecto. Eso significa amor y más amor. Y siempre le pregunto a los casados, ¿se aman más que el día en que se casaron? Yo le digo a las personas en el día de su boda, este es el día en que ustedes menos se aman. El día de bodas es el día en que menos se aman. Porque a partir de hoy debes amar a tu pareja cada día más. Así que ese día era el que menos amabas a tu pareja. Porque después de un tiempo la tienes que amar más. Y lo mismo es con Cristo. Desde el primer día en que me convertí, y recuerdo todo lo que estuve dispuesto a sacrificar en aquellos días por su amor, hoy debería ser mucho más. Debería ser mucho más ferviente. Recuerden esto. Tomen estas palabras en serio. Porque a causa del pecado, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere en el amor hasta el fin será salvo. Y luego dice en el verso 14, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y ese no es el evangelio del perdón de los pecados. ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios? Es muy importante entender eso. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17. Veamos qué dice Romanos capítulo 14, verso 17. El reino de Dios no es comer y beber, no es ir a restaurantes para comer comida opulenta, malgastando tu dinero en todo eso. No. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia significa una vida de superación del pecado, una vida de participación en la gracia de Dios y vivir una vida de santidad. ¿Cuántas personas predican ese evangelio el día de hoy? Paz significa la perfecta paz con Dios. Tener la conciencia limpia todo el tiempo, paz en nuestro corazón, que significa completa libertad de toda ansiedad y miedo, y tener paz unos con otros. Eso significa que has perdonado a todos, que has devuelto todo el dinero que has tomado injustamente, tienes paz por tu parte aunque los demás no te quieran. Paz. ¿Cuántas personas están predicando eso el día de hoy? Ese evangelio. Y gozo, regocijaos en el Señor siempre. 24/7. ¿Cuántas personas están predicando ese evangelio el día de hoy? Casi nunca lo he escuchado, ni en la televisión, ni en ninguna iglesia. El evangelio del reino que está en Romanos capítulo 14, verso 17. Este evangelio será predicado en el mundo entero. ¿Cómo pueden unas pocas personas estar predicando este evangelio alrededor de todo el mundo a través de internet? No se menciona allí, pero el Señor sabía todo lo que iba a suceder. Será predicado en todo el mundo. El mundo entero oirá que puede llegar a una vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y otros se opondrán, lo llamarán herejía, pero es el evangelio del reino. Y si has escuchado ese evangelio en esta iglesia, es tu responsabilidad compartirlo con los demás. Y si dices que no puedes predicarlo, regálale un libro. Te costará lo que vale una taza de café. ¿Puedes regalarle una taza de café a un amigo? ¿Por qué no le regalas un libro a un amigo? Este libro le predicará a él mismo. Regálaselo como regalo de cumpleaños o como regalo de Año Nuevo o algo así. Es muy fácil difundir el evangelio si quieres. Debes ser creativo en tu mente. ¿Cómo puedo difundir el evangelio si no tengo el don de la predicación? O porque soy tímido cuando me dirijo a una persona. Tal vez puedes enviarle un libro por correo y le envías uno con una nota adentro que dice: aquí hay algo que me ha bendecido. Este es el evangelio del reino y tú puedes ser parte de él. Y quizás por medio de él se convertirán. No. Quizás el 1% de las personas a las que le prediquen responderán. Aquí dice que serán para testimonio. Se predicará como testimonio a todas las naciones. Hay una vida de justicia, paz y gozo que puedes tener. Y entonces vendrá el fin. Se está predicando hoy en todo el mundo. Y este es otro indicio de que el fin está cerca. Porque hace 25 años no se predicaba alrededor de todo el mundo entero como el día de hoy.
Así que no solo pienses en guerras, rumores de guerras y terrorismo. El evangelio del reino está siendo predicado y eso prueba que el fin está cerca. Y luego le hicieron esta pregunta. La primera pregunta fue, ¿cuándo será destruido este templo? Y Jesús les habla algunas cosas relativas a esa primera pregunta. Recuerden las dos preguntas. ¿Cuándo será destruido el templo y cuándo será el fin de la era? Cuando veas la abominación desoladora de la que habló Daniel y que ocurrió cuando los romanos sacrificaron a un cerdo en el altar del templo de Jerusalén en los años 70, 80, 40 años después de que Cristo fuera crucificado. Luego se dirige a los judíos de aquel tiempo y esta es la respuesta a la primera pregunta: que los que están en Judea huyan a las montañas, que los que están en la azotea no bajen a coger las cosas de la casa, solo huye sin tus posesiones. Por ejemplo, si vas en un avión y dicen que se va a estrellar, no agarras tus maletas y saltas del avión. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mejor corre porque va a ser muy difícil en aquellos días. Están hablando los judíos en aquellos días cuando Jerusalén será atacada. Y las que estaban embarazadas la pasarán muy mal. Y obviamente está hablando los judíos en el versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en día de reposo. Ora por eso. Eso se refiere obviamente a la respuesta a la primera pregunta. Y después que dice todo esto, aquí está la respuesta a la segunda pregunta. Entonces habrá una gran tribulación. Esta es la respuesta a la segunda pregunta. Como no ha ocurrido desde el principio del mundo. Le hicieron dos preguntas a la vez y luego Jesús le responde la segunda pregunta. Gran tribulación es una expresión refiriéndose a lo que va a suceder justo antes de la venida de Cristo y un periodo de 3 años y medio cuando el anticristo gobernará el mundo. Y la Biblia lo llama un periodo de gran tribulación. Así que eso va a suceder. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o dicen que Cristo vino, o que vino en secreto, sin que nadie lo supiera. De repente vino y se llevó a algunas personas. No lo creas. Hay muchos cristianos predicando lo que se llama el rapto secreto. Ellos enseñan que la venida de Cristo será en 2 etapas, que vendrá secretamente en las nubes y se llevará a la gente. Eso significa que de repente la gente desaparecerá de sus casas y los conductores de los coches desaparecerán y los conductores de los aviones desaparecerán y todos ellos serán llevados de repente y otros serán dejados atrás para hacer frente a la gran tribulación, como si la gran tribulación de los hombres es un castigo de Dios. No. Por eso hay que distinguir entre la ira de Dios y la tribulación de los hombres. La gran tribulación es de los hombres. Hay calamidades en los últimos días y ha habido calamidades a través de toda la historia. Y en las calamidades sufren incluso los creyentes. Por ejemplo, cuando hay inundaciones, hay creyentes en esas zonas que sufren. Cuando hay terremotos, hay creyentes que también sufren. Así que donde quiera que haya habido calamidad en todos estos 2000 años, los creyentes también han sufrido. Si hay alguna gripe, los creyentes pueden contraerla. Así que debemos distinguir entre eso y la ira de Dios. Los creyentes nunca enfrentarán la ira de Dios. Eso está claro, pero la gran tribulación no es la ira de Dios. Y luego dice, cuando hay gente que dice esto, que Cristo vendrá en secreto, 7 años antes del final de su venida, va a sacar a los cristianos. Pero quiero decirte algo al respecto, porque es una enseñanza muy popular y totalmente no se encuentra en las Escrituras en absoluto. Y quiero decirte que no hay ni un solo versículo en ninguna parte de la Biblia que diga que Jesús vendrá en secreto. Pero aún así hay gente que lo cree. Y si quieres conocer la historia de la misma, yo la he investigado. Hace 175 años, había una joven en Inglaterra. Eran 2 jóvenes mujeres. Eran chicas adolescentes y dijeron que recibieron algo del Espíritu y empezaron a decir todo tipo de cosas y fueron las primeras personas que comenzaron a hablar de este rapto secreto.
Desde los tiempos de los apóstoles hasta 1830, nadie habló acerca de eso. Ni Martín Lutero, ni John Wesley, nadie. Pero estas mujeres comenzaron a predicar y algunas personas comenzaron a escucharlas. Y allí también habían algunos predicadores que también lo promovieron junto con otras cosas. Y luego uno de los líderes de los hermanos, había un hombre llamado John Nelson Darby. Él lo predicó. Y se volvió algo generalizado y comenzó a extenderse por todo el mundo durante un periodo de tiempo. Y una de las primeras Biblias de estudio fue escrita por un hombre llamado Scofield, y la referencia de esta es después de la Segunda Guerra Mundial y ha llegado a muchas partes del mundo. Y la mayoría de personas obtienen sus conocimientos de estos hombres sin estudiar cuidadosamente sus propias Biblias. Quiero decirles algo. Yo estaba en la asamblea de los hermanos cuando me convertí y no sabía nada de la Biblia. Los primeros 4 años después de nacer de nuevo, yo mismo creía eso. Incluso predicaba sobre eso. Pero yo era un bebé espiritual. Y comencé a estudiar las Escrituras. Y alrededor de 4 o 5 años después, yo ya era convertido. Y vi la verdad, que en ninguna parte de la Biblia, y mientras estudié la Biblia esos primeros 5 años después de convertirme, no hay ninguna parte donde diga que Jesús viene en un rapto secreto. Así que dije, Señor, no me importa si todos los hermanos enseñan esto, o no me importa si todos los pentecostales lo enseñan, porque eso no está en las Escrituras. Así es como he descubierto muchas cosas que mucha gente no predica. Y está en las Escrituras. Eso es lo que cambió mi vida. Y yo te recomiendo eso. Búscalo en la Escritura. Y si alguien dice que va a haber un rapto secreto, pregúntale, ¿dónde está escrito eso? Oí de un hombre en América que ofreció un cheque de $10,000 a quien le mostrara un solo versículo en la Biblia que hablara sobre esto. Y nadie vino a reclamarlo, porque no existe tal versículo en la Biblia. Y luego dice, en el versículo 24, habrán falsos cristos, falsos mesías. Ya sabes que hay también en la India unos hombres que dicen ser mesías. Se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Así que los falsos profetas pueden mostrar grandes señales y maravillas. Recuérdalo, no solo los verdaderos profetas. Así que no creas toda señal y maravilla que veas, aunque sea en el nombre de Jesús, porque en Mateo capítulo 7, Señor, en tu nombre hicimos esto. No lo creas. Por eso les digo que tengan cuidado con estas cruzadas de milagros y con toda esa gente que pretende hacer grandes milagros en el escenario y todo eso. En realidad, en gran parte es hipnotismo. Ya sabes, si has visto algún programa en televisión o algo así en internet, verás que realmente te asombra cómo lo hacen. Y eso es mucho más espectacular que alguno de estos curanderos en la forma en que engañan a la gente. Todo es hipnotismo y trucos. Ten cuidado en estos últimos días. Y Jesús dijo aquí, te lo he dicho de antemano y te lo vuelvo a decir. En la última parte del versículo 24, si es posible, incluso los elegidos podrían ser engañados. Eso significa que estos milagros son tan convincentes que la gente que no conoce las Escrituras serán engañadas. Pero aquellos que realmente conocen al Señor y son parte de los elegidos de Dios serán protegidos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto o vino en secreto, no lo creas. Versículo 26. Ambos versículos, el 23 y el 26, dicen, no lo creas. No creas a la gente que dice que Jesús vino a verme a mi habitación. No lo creas. ¿Has oído testimonios así? Dicen que Jesús entró en su habitación y habló conmigo. Si te dicen algo como esto, también no lo creas. Yo no voy a creerlo. Él está en el cielo y no ha regresado hasta el día de hoy. Luego dice, inmediatamente después de la tribulación, está hablando en el versículo 21 acerca de la gran tribulación. No hay nadie que conozca el futuro mejor que Jesucristo. Y él dice, inmediatamente después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos, y entonces el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Y será, en el versículo 27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
No puede haber un versículo más claro que este en toda la Biblia, que cuando Jesús venga será como un relámpago. Cuando cae un rayo, todo el mundo lo ve. No hay nada secreto en los rayos y truenos. Aunque estés dormido, puedes oír los truenos. Relámpagos de un extremo a otro del cielo. La venida de Cristo es así. No hay una venida secreta de Cristo. Él vendrá, versículo 30, después, versículo 29, después de la gran tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, y serán tomados. Así que primero vamos a pasar por un periodo de gran tribulación. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, que acabamos de ver. Si te acuerdas de lo que acabamos de ver, él dijo que cuando el Hijo del Hombre venga, habrá ángeles, trompetas, y los elegidos serán reunidos arriba. Ahora usted verá exactamente lo mismo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. Observe las mismas cosas mencionadas aquí. Voz de mando, voz de arcángel, trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Compara eso con lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 24. Dice exactamente lo mismo, pero el tiempo no se menciona en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, pero sí se menciona en Mateo capítulo 24 versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación. Y la tribulación también está en el versículo 21. La gran tribulación. Luego dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, y sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Alcanzará a otras personas en el mundo como un ladrón, porque no esperan que venga el Señor. Yo estoy esperando que venga el Señor, así que no me sorprenderá. Y espero que estés esperando que el Señor venga. Y todo lo que veo a mi alrededor me muestra de que Cristo viene pronto. Así que si viene, no me sorprenderá. Pero sé que no va a venir esta noche, porque tiene que haber pasado un periodo de 3 años y medio de tremenda tribulación antes que Él venga. La gente dice, si sigues predicando así, la gente no vivirá en santidad. Pero les diré algo que siempre lo he dicho. Somos la novia de Cristo. Y si la única razón que eres fiel a tu novio es porque sientes que puede venir de repente, entonces eres una ramera. ¿Qué piensas de una chica que dice, mi prometido puede venir cualquier día a casarse conmigo, así que mejor no le engaño con otros hombres? Pero si ella sabe que va a venir después de un par de años, entonces puedo salir con otros hombres. ¿Ella es una novia o una ramera? Pensar que Cristo puede venir en cualquier momento no es la manera de ser santo. No, eres una ramera. Si tu santidad viene de este pensamiento de que puede venir en cualquier momento, o que puede venir cuando estoy viendo esta película sucia, y si viene después de 10 años y sigues viendo la película sucia, eres una ramera. Esa no es la razón por la que debemos ser santos. Esa es una obra muerta. Debemos arrepentirnos de las obras muertas. Tu santidad no debe ser porque temes que Cristo venga en ese momento. Tu santidad debe ser porque amas a Jesús, porque odias el pecado, porque fue crucificado por tus pecados. Y si Él regresa hasta en 50 años, yo quiero ser santo todos estos 50 años. No tengo que temer que Él venga y me encuentre pecando. Algunos de ustedes pueden tener este concepto todavía, porque eso te lo ha inculcado el cristianismo babilónico. Y di, Señor, quiero ser santo porque te amo, porque mi pecado te crucificó. No me importa si regresas hasta en 100 años. Quiero serte fiel cada día, cada momento, para que ese día no te sorprenda como un ladrón. Y aquí lo dice en el verso 5, porque sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que no nos durmamos espiritualmente, como los demás duermen, sino velemos y seamos sobrios. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ellos ya habían enfrentado tribulación. Esos primeros cristianos estaban acostumbrados a la tribulación. Y dice aquí, ¿cuándo vendrá Cristo ahora? 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ahora os rogamos, hermanos,
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y cuando seamos raptados, siendo arrebatados junto a Él, en relación con nuestro rapto y la venida de Cristo. No te dejes sacudir rápidamente por alguna falsa enseñanza o alguien por ahí diciendo: oh, el día del Señor llegó, vino en el rapto secreto y ocurrió hace unos días. No se dejen engañar por eso. Está muy claro. No se dejen engañar porque muchos dirán que ese día ya ha llegado. Así que nadie los engañe. Y aquí está. Ese día no vendrá, la venida del Señor y nuestro rapto. En el versículo 1, no vendrá hasta que primero venga la gran apostasía. La apostasía es cuando los cristianos se apartan de la fe y las llamadas naciones cristianas se apartan de la fe. Ya no estarán comprometidos y ya no respetarán a Dios, se alejan de Dios. Y eso está sucediendo por todas partes ahora. Para mí, la gran caída de la fe en el mundo, la caída de la santidad, de la salud, la riqueza, el evangelio, eso también es una caída que está ocurriendo en todas partes. Es una indicación que nos acercamos a la segunda venida del Señor. Primero la apostasía y entonces el anticristo, el hombre de pecado, es revelado. Así que la venida del Señor no vendrá, que primero venga la apostasía, y eso está sucediendo ahora. Y lo siguiente es que el anticristo se manifestará, el hijo de la destrucción, que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que es de Dios y se sienta en el templo como si él mismo fuera Dios. El anticristo aún no ha sido revelado, pero va a aparecer, un gobernante mundial. ¿No recuerdas cuando estaba contigo? Te dije estas cosas, te lo repito otra vez. Pero ¿por qué no ha aparecido todavía? Porque el Espíritu Santo lo está reteniendo ahora. Es como un bloqueo. Si el Espíritu Santo se mueve, luego Él se revelará. Y entonces Él viene en el verso 9, con poder, señales y falsos milagros. Hoy se prepara el mundo para la segunda venida de Cristo con falsos milagros. Así que cuando vengan esos falsos milagros, los aceptarán y de nuevo serán engañados. La gente será engañada y es muy importante ver quién será engañado. Y me han oído hablar de esto muchas veces. Aquellos, versículo 10, última parte, que no recibieron el amor de la verdad, número 1. Aquellos que no quieren ser salvados del pecado, número 2. Hay dos maneras de escapar del engaño. Una es amar la verdad. Lee la palabra de Dios, la cual es la verdad. Y cuando la palabra de Dios te muestre algo que es contrario a lo que has creído siempre, debes estar dispuesto a renunciar a tus ideas, que tal vez las adoptaste de alguna denominación, y cree lo que dice la palabra de Dios, y debes aceptarla. Cuando la Biblia dice que el día del Señor no vendrá hasta que el anticristo sea revelado, incluso si hoy no lo creías, y esa es una prueba de que amas la verdad, o amas tu idea preconcebida. El otro aspecto de amar la verdad es cuando Dios te muestra algún pecado en tu vida. Debes amar eso, no amar el pecado, sino decir: Señor, gracias por mostrármelo. No te justifiques. Mi esposa me dio la fruta. No. Solo acéptalo. Ama la verdad y odia el pecado. No te justifiques a ti mismo. He visto incluso a hermanos de nuestras iglesias, incluso algunos ancianos de nuestras iglesias, no de aquí, sino de otros lugares, que han dejado de amar la verdad. Y yo les advertí directamente. No están amando la verdad sobre ustedes mismos. El orgullo ha entrado y no te das cuenta. Es mi trabajo corregir eso. Por eso lo hago. No puedo salvarlos, pero puedo corregirlos. Intento ser un hermano mayor fiel a cualquiera que me acepte como tal. No aviso a quienes no quieren esa corrección. Busquen ser salvados del pecado. Y segundo, busca ser salvado del pecado. Primero, ama la verdad. Y segundo, ten más ganas de salvarte del pecado que de la enfermedad y de la pobreza. Y también de las dificultades financieras. Busca ser salvado del pecado. Y así nunca serás engañado. Pero si no amas la verdad y no quieres ser salvo del pecado, dice en el verso 11 que Dios mismo permitirá que seas engañado.
Entonces, Satanás ya te está engañando. Los deseos de tu carne te están engañando. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Y además de esto, si Dios, el Dios Todopoderoso en persona, te permite ser engañado, quiero decirte que no habrá esperanza para ti. ¿Qué es el engaño? Creer que tienes la razón, pero estás totalmente equivocado. Y así es como la gente se engaña. Le dan un billete falso que parece que es un billete real, pero no lo es. Y de la misma manera el diablo engaña a los cristianos. Ellos piensan que son salvos cuando no lo son. Creen que están llenos del Espíritu Santo cuando no lo están. Hay miles así en el mundo el día de hoy. No hay fruto del Espíritu, pero dicen que están llenos del Espíritu Santo porque hablan en lenguas. Engaño, engaño, engaño. Si amas la verdad y quieres salvarte del pecado, no te dejarás engañar. Ahora vamos a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, hay unos versos en Apocalipsis que no son símbolos. Esos puedes tomarlos claramente y aceptarlos. Pero cuando se trata de los símbolos en Apocalipsis, tengan mucho cuidado, porque las personas inteligentes pueden interpretar los símbolos de diferentes maneras. Así que no intentes sacar una doctrina de la interpretación de un símbolo, porque otra persona lista lo puede interpretar de otra manera. No debemos sacar doctrina de la interpretación de las parábolas, porque las personas inteligentes también interpretan las parábolas de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando Jesús habló de una parábola de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las plantas, pero cuando crece se convierte en una planta enorme y los pájaros vienen a hacer nido. Algunos lo interpretan como que el cristianismo empezó muy pequeño, pero se extendió por todo el mundo. Ese no es el significado. El significado de estos pájaros en esta parábola eran agentes del diablo que vinieron y se llevaron la semilla. Así que está hablando de un cristianismo, de un pequeño grupo, pero con un testimonio puro para Cristo. La gente lo hace grande. Entonces los demonios vienen y se sientan sobre él. ¿Ves cómo puedes malinterpretar completamente una parábola? Y verás eso en los libros que escriben los evangélicos cristianos. Así que no trates de sacar una doctrina de una parábola. Y no trates de sacar una doctrina de los símbolos del libro de Apocalipsis, porque puedes ser engañado. Pero saca doctrinas de las declaraciones claras de Jesús inmediatamente después de la gran tribulación, cuando el Hijo del Hombre vendrá en las nubes. Eso está muy claro. Eso no es una parábola, tampoco es un símbolo. En Apocalipsis capítulo 1, Juan dice, yo Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Vuestro hermano y copartícipe vuestro en tribulación. Él estaba pasando tribulaciones. Él fue exiliado a la isla de Patmos porque era fiel a la fe y a la iglesia. Una buena iglesia, la iglesia de Esmirna. Capítulo 2, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, verso 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. ¿Cuáles eran las iglesias que enfrentaban tribulación? Las que fueron fieles. Las iglesias transigentes no enfrentaron tribulación del hombre. No, y lo has leído. Esmirna era una iglesia fiel. Y esas son las que se enfrentarán a la tribulación. Son pobres. La mayoría del pueblo de Dios es pobre, porque muy a menudo es la riqueza. Créeme, muy a menudo es la riqueza la que aleja el corazón de un hombre de Dios. Quiero decirte algo, si Dios te ha dado dinero o ganas mucho más dinero de lo que ganabas cuando te convertiste por primera vez, quiero decir esto seriamente. A todos ustedes que están ganando más dinero el día de hoy en comparación con lo que ganaban cuando recién se convirtieron, examinen seriamente sus vidas y vean si sus riquezas no los ha alejado de la devoción a Jesucristo. Vea si usted es reincidente interiormente, donde ahora no tienes tanto tiempo para el Señor. Recuerda aquellos días cuando amabas a Jesús tan fervientemente y eras pobre y eras feliz con lo que tenías. No codiciabas esto y aquello. No querías comprar esto y aquello. No querías ir a todos los restaurantes a comer. Tú eras feliz. Tú eras feliz comiendo en casa. Pero ahora todo eso se ha ido. Porque ahora eres rico, tienes tanto dinero para andar con otras personas y tu amor por Jesús desaparece. Lees menos la Biblia, lees menos libros cristianos. ¿Qué pasa? Examínate a ti mismo. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Pero a esta iglesia le dice, conozco vuestra tribulación y vuestra pobreza, pero espiritualmente eres rico. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. No temas lo que vas a sufrir. Versículo 10. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Esto no pasará con las otras 5 iglesias mundanas. Las otras 5 iglesias, el diablo no las mete en la cárcel. Y luego dice, para que seáis probados. O sea, que serán puestos en prisión como una prueba y tendrán tribulación. Esto no es lo que le dice a la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor, ni a la iglesia de la Odisea que dicen que son ricos y tienen muchos bienes. Le está hablando a una iglesia pobre que fue fiel a Dios. Ustedes atravesarán tribulaciones, pero voy a determinar el número de días, 10 días. Alabado sea Dios por eso. Dios determina ese periodo donde permite que otros nos lleven a tribulaciones. Tal vez son 10 días o 10 años, pero Dios es el que lo determina. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En Apocalipsis capítulo 2, verso 20, este es el único versículo donde Dios le dice a Jezabel, si continúas con tu pecado, te castigaré, en el versículo 22, con gran tribulación. Este es un ejemplo del castigo de Dios, y no del hombre. ¿Y cuál es la otra iglesia fiel? La otra iglesia fiel es la iglesia de Filadelfia. Y a la iglesia de Filadelfia también les advierte que van a tener una hora de prueba. En el verso 10, pero te guardaré en este tiempo para que no caigas. Él no está diciendo te protegeré de las pruebas para que no seas probado, pero te guardaré para que no caigas y retén lo que tienes. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 7, verso 9, después de estas cosas miré una gran multitud. Esto se refiere a los creyentes en el cielo. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Esto sin duda se refiere a los creyentes, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, no a nosotros mismos. Nuestra salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló a Juan. ¿Quiénes son y de dónde han venido? En el verso 13. Y Juan le dijo, Señor, tú lo sabes. Y en el verso 14 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué significa eso? ¿Dices que estos son los que escaparon de la gran tribulación? No. Cuando alguien dice que vino de una fosa, ¿qué significa? ¿Que estaba en la fosa, sí o no? Cuando usted dice que viene de Tamil Nadu en Bangalore, ¿estuviste en Tamil Nadu? Siempre que dices que salí de, por ejemplo, salí de una enfermedad, ¿significa que nunca te enfermaste? ¿Qué significa la palabra salir de? En todos los lugares donde se usa esa expresión, siempre significa que estuviste ahí. Por ejemplo, yo salí de la pobreza a la riqueza. Otro ejemplo, salí del pecado hacia la salvación. Entonces, ¿qué significa salieron de la gran tribulación? Que salieron a través de la gran tribulación. No escaparon de ella. Ese es un versículo muy claro. La gente cree que los cristianos escaparán de la gran tribulación. Ese es un gran engaño del diablo. Y lo ha puesto sobre los cristianos de todo el mundo durante siglos. Y también te diré otra cosa. Esta enseñanza, como te dije, que comenzó hace solo algunos 175 años y no comenzó en países que sufrieron persecución, países que se enfrentaron a la persecución como China, Europa del Este y todos estos países. Nunca creían esta enseñanza, pero ellos son enfrentados todo el tiempo a tribulación. ¿De dónde vino la enseñanza que los cristianos escaparán de la gran tribulación? Esta proviene de Inglaterra, de América, países que nunca sufrieron persecución alguna contra los cristianos durante cientos de años. Durante cientos de años, antes de 1830, no hubo persecución a cristianos en estas tierras. Y de ahí vino una doctrina de un cristianismo cómodo, cristianismo de la prosperidad. Estos cristianos se contaban entre los más ricos del mundo en el siglo XIX.
América e Inglaterra. No es de extrañar que tal doctrina saliera de países que no tenían ninguna persecución y tenían mucho dinero. Si fueran como la iglesia de Esmirna, nunca hubieran desarrollado esa doctrina de la persecución. Hubo un gran santo de Dios llamado Corrie ten Boom. Por cierto, ya sabes, esta doctrina de la iglesia pasando por la gran tribulación la han creído algunos de los más grandes santos como George Muller, diciéndole que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. También a W. Tozer, Charles Spurgeon. Estas personas también creyeron que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y cada persona que estudia las escrituras puede llegar a esta conclusión. Corrie ten Boom fue otra gran mujer de Dios que fue encarcelada en Alemania por los nazis. Ella también creía que la iglesia se irá a través de la tribulación. Y ella dice que cuando fue a China y habló con alguno de los pastores, allí le dijeron que vamos a escapar de la gran tribulación y que seremos arrebatados cuando Cristo venga. Pero Cristo no ha venido. Y los que llegaron fueron los comunistas. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Muchas personas perdieron su fe en Cristo porque no estaban esperando la tribulación. Durante 30 años o más he predicado, tal vez durante 40 años, desde el periodo de existencia de nuestra iglesia, he predicado que vamos a enfrentar persecuciones y debemos estar preparados para eso. Y no puedes estar listo para eso en un día. Sé fiel en las pequeñas cosas hoy. Ama la verdad. Sé fiel con el dinero. Sé fiel con tu tiempo. No te avergüences de defender a Cristo en las pequeñas cosas. Debes estar dispuesto a perder tu ascenso si el precio que hay que pagar es defender a Cristo. Sé honesto, sé fiel. Entonces, cuando venga la tribulación, Dios nos dará gracia. A menudo pienso, ya sabes, solían sacar las uñas de la gente y estirar sus miembros y torturarlos de muchas maneras en los años 1400. Los protestantes fueron perseguidos por los romanos católicos. Y todo esto que les digo es real. Hay un libro que lo escribió John Fox, se llama El Libro de los Mártires. Yo lo leí e hice que mis hijos lo leyeran. Y ese libro habla acerca de los mártires. Y yo hice que mis hijos leyeran ese libro, porque quiero que mis hijos estén preparados. Y cuando leí todas esas cosas, dije, Señor, ¿cómo voy a soportar todas esas cosas? Y lo que el Señor me mostró es que si ahora eres fiel con las cosas pequeñas, te daré gracia y serás capaz de manejarlo. Ya sabes, como si enviaras a tu hijo al supermercado a comprar algo que vale 20 rupias y le das 20 rupias. Si envías a tu hijo al mercado a comprar algo que vale 200 rupias, le das 200 rupias. Así que cuando pasamos por pequeñas pruebas y cuando la prueba va a ser más grande, nos va a dar más gracia. Ese hijo tendrá suficiente dinero para comprar lo que tiene que conseguir porque le has dado el dinero. Es así exactamente. Así que no tengas miedo que vas a negar al Señor cuando los problemas sean tantos que empiecen a arrancarte las uñas o que estiren tus miembros o te torturen. Te pondrás de pie para el Señor. Busca la gracia de Dios y el Señor nos hará triunfantes. Vamos a ir a un último versículo. Romanos capítulo 8. Y vamos a ir cerrando. Romanos capítulo 8. Este es el grito triunfante del apóstol Pablo al concluir el mensaje del Evangelio en Romanos. Comencemos en el verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluida la tribulación. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora vamos al verso 29. Si eso es cierto y es verdad, ¿qué pues diremos a esto? En el tiempo de la tribulación, sea pequeña o grande, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que tenemos que decir. Si hoy en nuestro trabajo o en nuestra fábrica alguien nos persigue porque defendemos la justicia, si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Un día en el futuro, cuando los no cristianos nos persigan o nos maten, si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos separará? Verso 35.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones? Es lo primero que se menciona. ¿Crees que la tribulación nos separará del amor de Cristo? Puedo alejarme del mundo a través de la muerte, pero no me separará del amor de Cristo. O angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Hoy hay disparos. En aquellos días usaban la espada. Y si vuelven a usar espada, cortando cabezas de la gente. ¿Va eso a separarnos del amor de Cristo? No. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Recuerdo una masacre. Hay una historia en el siglo XIX. Había un misionero de Inglaterra que subió a un barco, un joven de unos 20 años, para predicar el evangelio en las islas Fiji. En aquellos tiempos, allí habían caníbales. Hoy en día es más civilizado. Pero en esos días, este hombre se subió a un barco con su esposa para ir a predicar allí el evangelio a estos caníbales. Y cuando llegaron a las islas Fiji, el capitán de este barco les dijo, «Hey, van a morir allí». ¿Y sabes qué es lo que él le dijo? Nosotros morimos antes de subir al barco. Nosotros morimos antes de subir al barco. Porque son los que han muerto en Cristo, son los que no se preocupan por este mundo y sus atracciones. Esos se mantendrán fieles y dirán, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y aunque nos estén matando por su causa, incluso en diferentes situaciones el día de hoy que se presenten en la vida, muero, muero y muero. Y el resultado está en el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sigamos los pasos de estos hombres piadosos, especialmente aquel que dijo, morí antes de subir al barco. Entonces, ¿qué importa si alguien me mata ahora por predicar el evangelio? Los encontraremos a ellos allá en el cielo y te pedirán tu testimonio. Espero que no nos avergoncemos de lo que tengamos que decir. Oremos. Padre Celestial, hoy hemos hablado de cosas solemnes y creemos que es una palabra que nos has dado para prepararnos para los días venideros, lo que es emocionante, porque al final de la misma te veremos cara a cara y esa es la alegría que tenemos. Gracias. Gracias a ti. Te alabamos por la comunión que nos permites tener para que podamos unirnos unos a otros y estar preparados para los días venideros. Oramos para que todos estemos preparados por todo lo que has hecho por nosotros. Tú dijiste que nunca te dejaré ni te abandonaré y estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén.